Mariluque, de la Mesa de Trabajo y Derechos Humanos de Tras la Sierra, por el Trabajo y Derechos Humanos de Tras la Sierra, que nos vino a visitar un ratito. Yo anoche hablaba con Hugo Blinsky, psicólogo social, él, y yo decía lo importante que es en esta semana puntualmente alguien que nos ayude a pensar, ¿no? Y en eso apareció también tu nombre de, bueno, ayudarnos a pensar un poco todo este vendaval de noticias, cortito, 3 títulos, y ya después nos ponemos a charlar. Digo, Fabiola Yáñez se presenta como ex primera dama, Alberto Fernández empiezan a desbocarse por todos lados, fotos, videos, filtraciones que plantean básicamente a que la oposición va a estar recontra marcada como la casta en todas sus formas. Por otro lado, el video Tamara Pettinato, la Casa de Gobierno. Después, este fin de semana que pasó, el asesinato de la mamá de Fernando Alvareda, de lo cual vamos a hablar ahora, sobre todo vinculado a derechos humanos, ese terror que se quería reinstalar o se quiere reinstalar de alguna manera desde el gobierno nacional, de los vamos a matar a todos, y que un poco está así avalado por la visita de diputados a ver a Astiz y a ver un montón de represores que aún siguen presos, para garantizarles como una buena vejez, básicamente, desde la Libertad Avanza, y un sector muy conservador de la Libertad Avanza, no ya liberal. En el medio de todo ese desbarajuste, ayer sale la noticia que Fernando Alvareda sería, o hay como muchos indicios de la posibilidad de que Fernando Alvareda sea en definitiva el asesino de su mamá, que eso sería como otra patada más, que todavía no hay nada confirmado, pero es la noticia que golpea dentro de un montón de noticias que golpearon esta semana. Después de ahí tenés la vida real, un montón de gente que todos los días milita, trata de acompañar las causas que considera injustas, se pone siempre del lado del más débil y trata de acompañar desde ahí. Esa es la gente de verdad con la cual nosotros nos cruzamos, nos encontramos, los vecinos, y esa también es Mariluque, desde la Mesa de Derechos Humanos. Entonces, bueno, desde ese lugar, ¿cómo pensás y qué pensás de lo que anda pasando esta semana? Gracias. Mira, más que nada quería hablar de lo que pasó con Alvareda, porque nosotros del caso supimos específicamente de Fermín Alvareda, que es el papá de Fernando, ahora detenido, porque trajimos una muestra de ese caso. Ese caso es tan terrible que el Archivo de la Memoria tiene una muestra especial donde cuenta el caso y quién era Fermín. Pero también la Comisión de la Memoria trajo la presentación del libro que le hicimos acá en Villa de las Rosas hace unos cuantos años, de el libro La Búsqueda, que es el hijo de otro policía muerto como Fermín Alvareda. Y con La Búsqueda, que la escribió Miguel Robles, con el que siempre mantenemos comunicación porque quedó él enganchado con la comisión y nosotros con él, entendimos un montón de cosas. Y entendió la sociedad de Córdoba con ese libro que salió, no sé si a partir del 15 en adelante, ese libro vio la luz, digamos, se imprimió y salió a la venta, pero esclareció un montón de cosas que pasaban en Córdoba. Por ejemplo, que el último fue Fermín Alvareda, 12 comisarios muertos, y en aquel momento se decía que los mataba Montoneros o el ERP. Entonces la sociedad, ante tanta violencia, que según lo que se decía en los medios de comunicación, la provocaban las organizaciones guerrilleras matando comisarios, la sociedad de alguna manera se preparó y le dio la bienvenida al golpe de Estado porque pensó que de esa manera se iba a acabar la violencia. Descontrol. Y no, la violencia la producía la misma policía. El D2, que está ahí entre el Cabildo, en pleno centro de Córdoba, al lado de la catedral, la D2 estaba ahí, el centro de la policía. Y esa era la policía que mataba policías. En el caso de La Búsqueda, que es un libro que nosotros en algún momento nos cedió algunos ejemplares Miguel Robles para que nosotros también los vendamos dentro de la comisión, lo que dice es que Miguel
se cría, como todos los hijos de esos policías, sabiendo que a su papá lo mataron los montoneros, lo mató la guerrilla, pero él se hace policía y se mete o se capacita en homicidios, y al ser policía y estar en ese lugar, que es una capacitación especial, ¿no es cierto?, para investigaciones de homicidios, le van pasando datos de que a su papá lo mató la policía. Entonces él se pone a investigar y el libro es producto de esa investigación que habla de... Y la explicación es esta: la policía se daba cuenta que alguien pasaba datos, que había alguien que estaba pasando datos a las organizaciones guerrilleras, porque cuando iban a tomar algo no podían porque estaban avisados. Entonces, bueno, empezaron a pensar, es tal, porque era una... Empezaron a probar. ¿No se escucha en la radio? Ahí voy. Ahí lo, ¿te fijas? ¿Me lo saco? No, dale. Bueno, nomás seguimos por YouTube, estamos en los F5. Entonces, pensaron que, bueno, esta información que se pasaba a la guerrilla no la podía tener cualquiera, mataron a un comisario y al tiempo se dieron cuenta que no era, y así mataron 12. El último era Alvareda, que Alvareda sí, y ahora está reconocido también por su hijo, que era militante del ERP y que pasaba información. Entonces, cuando la policía, si a los otros los mata, ¿no es cierto?, con este realmente lo mató de una forma muy descarnada. Es terrible la muerte de Fermín Alvareda, y su cuerpo nunca apareció, que es otra forma también, porque los otros comisarios aparecieron muertos, los pudieron enterrar, pero a Fermín no, el cuerpo aún no aparece. Y no hay vestigios de... sí se sabe quiénes fueron, se sabe los nombres, todo, pero no dónde está el cuerpo. Y alguien presenció y lo atestiguó, por eso sabemos cómo lo mataron a Fermín. Entonces, bueno, eso que ha sido tan terrible, porque de alguna manera descubrir que la policía de Córdoba no solo robaba, porque secuestraba personas diciendo que eran guerrilleros, les robaban las cosas. Eso ha salido en distintos juicios de lesa humanidad de acá de Córdoba. En el último, que fue de Diedrich, también ahí se vio que los familiares sabían que cuando los robaban, después estaban los muebles de ellos en una casa de compra y venta de un tal Araos, que nunca fue juzgado tampoco. Entonces, pero era la policía la que secuestraba, la que, bueno, y ellos hacían los partes que salían en la prensa. Entonces, toda una sociedad a la que le fue mentida y que se creyó esto, y hasta 2015 mucha gente se desayunó con que todos estos comisarios muertos los había matado la propia policía. Entonces, lo que está pasando en estos días no deja de ser parte de la secuela de esa terrible violencia que existió en Córdoba, y que en muchos casos lo provocó también la violencia de la guerrilla, pero mucha fue por la policía de Córdoba. Entonces, esto que salta ahora a nosotros nos toca con una sensibilidad especial. Si bien ayer escuchamos que está detenido Fernando, nosotros sabíamos desde antes que Fernando ha tenido muchos problemas psicológicos, porque todo esto, por supuesto, al entorno familiar le pega muy fuerte a todos, ¿no? No solo los Alvareda, a todos. Nosotros, bueno, con Mónica Piñeiro, ella nos contaba que a partir de que se encontraran las expresas, ¿te acordás que antes de la pandemia se encontraron por primera vez todas las sobrevivientes que habían estado detenidas? Y ahí se dieron cuenta cuántas de ellas tenían hijos con problemas o de adicciones o problemas de salud mental. Y eso, hasta que no se juntan, no lo sabemos, o hasta que este hombre no hizo el libro de los comisarios, hizo la investigación, no lo sabíamos. Y debe haber muchas cosas que todavía no sabemos, pero a nosotros lo que nos impacta es, casi 50 años después, las secuelas son todavía muy fuertes, muy dolorosas.
está saliendo, como vos dijiste, que hay indicios muy fuertes de que es Fernando. Y nosotros vemos también, estamos leyendo todo el tiempo y sabemos que las secuelas siguen siendo terribles, pero en el caso de él hizo que el legajo de su papá se limpiara, porque cuando lo secuestran y lo matan, él salía del trabajo, Alvareda. Entonces, las normas de la policía entiendo que tienen esto de cuando vos estás en servicio, post-mortem te suben de jerarquía y hay un reconocimiento económico sí, aparte, para sus familiares. Aparte no habían recibido el subsidio por muerte porque como no estaba definido su cuerpo, no estaba desaparecido y Exacto. Todo eso eran en una X cantidad de plata, estaban los 70, 80 millones de pesos, ¿no? Que es un poco lo que también estaba en juego en términos de plata, que uno dice... Pasaron 40, 50 años, parece un montón y al mismo tiempo hay un montón de cosas que recién en 2015, 2018, 2020, 2022 están empezando a pasar, ¿no? A mí me cuesta un poco quedarme un poco aferrado al pasado, ¿no? Viste esto de todo el tiempo estar volviendo hacia esa época, pero cuando uno dependió o cuando todo un sector o algunas ideas dependen tanto del ánimo social, cuando aparecen estas cosas es muy fuerte no volver a tratar de entender qué pasó en el medio de todo esto y cómo empezó todo esto, porque si no, es muy difícil de explicarle a cualquiera que le encanta la solución fácil. Decir, bueno, está bien, viste, al final son todos igual, al final es todo lo mismo, no hay organizaciones, las organizaciones son en realidad empresas subsidiadas, y romper eso es todo un esfuerzo. Vos como gran militante de todo esto, de todos los días, dedicada a tu vida básicamente, o por lo menos te vemos mucho en lugares así como pareces así trupi, ¿viste? Qué bárbaro. ¿Cómo lo vivís, no? ¿Cómo vivís eso volver a discutir con la sociedad y volver a explicar y cada 10 años volver a tener que ganar espacio de legitimidad cuando está todos los días legitimándote? Mira, yo no dejo de sentir que el proceso que hizo Argentina es importante. También vale ahora comparar aquellos países que son la mayoría, que no pudieron hacer esto de en los juicios revelar lo que pasó y condenar a quien hizo semejantes delitos, porque no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de delitos horrorosos como apropiarse de un niño. Y cuando por ahí escuchamos esto de esa época ya terminó, no, hay 350 hijos apropiados que no tienen la identidad. Apropiados y también hijos que quedaron con estos problemas psicológicos. Claro, pero hablemos de eso, solo de esos 350 bebés que en su momento fueron apropiados, que ahora son grandes y que tienen hijos que también tienen la identidad adulterada. Esos 350 se han multiplicado, ¿no es cierto? Porque si cada uno de ellos ha tenido un par de hijos, ya estamos hablando de también 700 que no tienen la identidad que le corresponde biológicamente, que están viviendo una mentira, ¿no es cierto? Un apellido, una familia, una historia que no es su historia. Bueno, los delitos realmente se vieron expuestos en los juicios de lesa humanidad y nosotros también pudimos acceder a la verdad. Y los que estamos en el tema sabemos que fue terrible, que hay cosas que son innombrables, pero que hubo que saberlas para saber que esa época fue terrible y que no se ha acabado. Esto de que pasó ahora habla y quizá con el tiempo sepamos bien qué pasó en medio. Nosotros todos los organismos, en especial los de Córdoba, estamos siendo muy cautelosos porque justamente Fernando, que es el detenido en este momento, estaba trabajando dentro de derechos humanos y hizo que se limpiara el legajo de su papá, y en el legajo de su papá, bueno, hubo este reconocimiento de la policía de que había sido secuestrado y muerto de una manera, en un país donde no hay pena de muerte, ¿no es cierto? Entonces, nos choquea, pero yo sí encuentro que la ramificación de la violencia de aquellas épocas
enfermó de algún modo y cada uno se arregló como pudo al entorno familiar y el entorno de amigos. Hay gente que no puede hablar todavía, que le cuesta mucho porque es muy dolorosa esta situación de que el cuerpo de tu familiar no aparezca, y para la cultura nuestra esa instancia es muy importante. Entonces, y esto que pasó ahora es un indicio de que aquella violencia no se pudo digerir. La hermana de Fernando se suicidó hace unos años y tiene hijos. Entonces, esa familia ha estado muy afectada, muy afectada. Entonces, cuando sepamos un poco más, a lo mejor podemos sacar otras conclusiones, pero yo siento que esto es parte de aquella violencia, no se terminó, enfermó, dejó paralizado en muchos casos a mucha gente que tiene una paranoia de persecución. Nosotros hemos entrevistado para el libro gente que no quiere tener teléfono celular. Y vos decís casi 50 años después, ¿cómo? Y no, hay gente que está perseguida también, ¿no? Entonces, no se terminó lo que empezó en el 76 y que sabemos que empezó antes. No se terminó. Si se confirma esto de Fernando, ¿vos entendés de que no hay entonces una vuelta a que esas mafias del D2 o de la policía o las mafias internas de la policía todavía están activas? Esa gente está agazapada y hay quien le permite tener jerarquía y estar claro, una jerarquía que en este momento es toda una gran pelea, porque con esa visita a la cárcel y de alguna manera honrar a los genocidas, gente que entró a ese espacio de democracia con el voto haciendo esto, es una contradicción absoluta. Desde alguien que asumió el lugar de diputado o diputada con los votos de la democracia, ir a reivindicar a alguien o a quienes hicieron lo que hicieron y acabaron con la democracia y encima mataron a todos los que consideraron enemigos, porque eso hicieron, ¿no es cierto? No solo mataron, secuestraron, desaparecieron, repartieron niños. Hay mucha contradicción, pero es parte de lo que estamos vivenciando, que es todo vivir al revés, ¿no? Está potenciado, sí, está potenciado. Igual la justicia va a determinar si Fernando es o no culpable. Se sabe que hay restos de ADN en las uñas de la víctima y creo que pelos. Así que eso está por ahora en secreto de sumario hasta que se haga toda la investigación necesaria. Mi otra duda, consulta era, seguramente van a salir publicados por todos lados hurgando en la vida de Fernando, cómo era, si tenía alguna discapacidad o alguna capacidad diferente, si estaba enfermo, si tenía algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Seguro van a empezar a salir cosas de ahí. Y esto es más consulta también. ¿Cómo imaginás vos que tiene que ser el tratamiento desde uno que trabaja en medios, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque nos pasó con Constanza también y con su caso con los hijos. De hecho, ¿cómo imaginás que tiene que ser el tratamiento para que un medio mantenga cierta independencia, cierto lugar de tratar de contar lo que pasa y mantener ese respeto, y al mismo tiempo respetar la causa en sí, ¿no? Lo que está pasando, o ser funcional a esa causa, ser funcional? En el caso de Constanza era muy claro, ¿no? Era, bueno, hay cosas que están pasando que se publica o no se publica en la medida en que sirva o no sirva para Constanza, lo cual yo entré en una crisis bastante grande con eso. No me gusta que me pase eso. Y ¿cómo lo ves vos desde la organización a eso, ¿no? De contamos lo que pasa o contamos lo que pasa en la medida en que sea funcional a lo que a nosotros nos interesa. Nosotros tenemos muchas reuniones. Es más, yo creo que hoy nosotros como mesa, en la mesa provincial va a haber una reunión para ver también cómo salimos a contar este tema sin lesionar a nadie y ser muy cuidadosos, ¿no? Que es lo que estoy tratando de hacer en este momento. Cuento de dónde venimos, porque decir que alguien mata a su madre así, a secas, cualquiera de nosotros inmediatamente puede juzgar, ¿no es cierto?
Pero si uno cuenta de dónde viene y cuántos años hace que esta familia está en esta situación de que ni siquiera fueron reconocidos, este hombre fue marginado dentro de la fuerza y catalogado de una forma, ¿no es cierto? Y de pronto el hijo en estos últimos meses logra que la policía reivindique el trabajo de este hombre, que fue, entiendo yo, una persona muy capaz, pero que en este contexto la policía, con quien considera que los ha traicionado, ha sido implacable, pero aplicando pena de muerte con tantas personas, no solo con Alvareda, lo hizo con muchas personas. Y encima mintiendo, ¿no? Tampoco es que salieron a decir, bueno... No, y muy pero en un país donde no hay pena ¿no? de muerte, yo insisto en eso, porque hay gente que dice, y bueno, ¿qué se haría? En un país que no hay pena de muerte, se lleva a juicio y con pruebas, que es lo que hacemos, acompañamos todo el tiempo, ¿no? Con pruebas se pone preso. Cuando no hay pruebas suficientes y hay dudas, puede no gustarte, pero uno acepta, son así las reglas de juego. Hay que ser muy cuidadoso, hay que hablar por ahí con la familia. Nosotros en este caso es como organismo, nosotros lo hablamos entre nosotros, decimos, no vamos a hablar del presente de Fernando porque no lo sabemos tampoco, nos estamos desayunando con lo que está diciendo la prensa. Hemos sentido que ha habido un cuidado porque desde el primer día un rumor surgió y vimos que había un cuidado. Sí sentimos que puede ser que el clima de época de negacionismo haya provocado algo, pero en este caso yo siento que pasó otra cosa, que es los resabios de aquella violencia en el entorno familiar. Es imposible digerirlos como uno quisiera, ¿no? Porque tampoco ha habido psicólogos para ellos que los atendieran especialmente a los familiares. Casi siempre se ha atendido a la víctima directa, ¿no es cierto? Claro. Al sobreviviente en este caso, pero al entorno, que son los hijos, ahora ya viene la parte de los nietos y todo lo demás, no, a los hermanos, y cada uno se arregló como pudo. Y bueno, ahora salió esto que nos sacude, realmente. Yo siento que yo no dejo de sentir que si hay alguien, porque decían los compañeros, es probable que los negacionistas digan, ¿vieron? Y nosotros decimos, no, vieron que seguimos diciendo y seguimos así, acordándonos porque esto no se acabó. Claro. Y eso que nosotros hemos hecho todo un desarrollo que no ha podido hacer un montón de países. Y me imagino las secuelas en esos países, ¿no? Donde ni siquiera se pudo sanar con justicia. Claro, acá tenemos todo este entredicho que dicen, bueno, los vamos a soltar porque ya no son genocidas. No, si no dan datos, siguen siendo personas que están convencidas que lo que hicieron lo hicieron bien y lo volverían a hacer. Más, lo dicen públicamente. Como para ir cerrando, esto es como un puente también lo de Malvinas. A mí me sale Malvinas, ¿no? Cuando me decís esto de tenemos todavía un montón de heridas ahí sin sanar. Como pueblo también no nos hemos hecho muy cargo de Malvinas tampoco y de los excombatientes y un poco del rol. Nosotros con Nico, que hablabas recién, 2x3 hablamos de las traiciones, ¿no? Que los dirigentes nacionales hacen y han hecho con los más gauchos, ¿no? Con Belgrano, con Artigas, y que ha habido agachadas fuertes, fieras. Las Fuerzas Armadas tuvieron una agachada fuerte con los chicos que fueron a Malvinas, y después de ahí pasó medio lo mismo. No puedo dejar de puentearlo con eso, en donde tenemos una generación golpeada por una o dos generaciones que son nuestros padres, un poco tu generación, cada vez más ahí en el medio, que mierda, de ahí en más para abajo queda un lío bárbaro para padres resolver, para acompañar. Claro, ¿no? Esa generación desde el 73, ponele, hasta el 83. 72 porque ahora viene el aniversario de Trelew y es como que es ahí empieza el inicio. Bueno, que 72, 20 años para atrás, ponele 62, 52. Esa generación nacida alrededor del 52, 54, 60... Miércoles, hay que hacer algo ahí, no sé, pero
No, yo creo que se ha hecho mucho. Yo siento el orgullo de pertenecer a un grupo que no es que lo hicimos nosotros seguimos el camino, pero lo estamos haciendo en el presente defendiendo los derechos humanos, pero la gente que, como las abuelas y las madres, en pleno 70 y dictadura, animarse a hacer lo que hicieron, ahí sí, y por supuesto hubo pérdidas también, porque hay de esas madres tiradas en avión como Azucena Villaflor, tremendo. Ahí había mucha fuerza, mucha convicción. Nosotros hemos, en el camino hecho, seguir el sendero, ¿no? Y cuidar el presente, pero siempre, bueno, a mí me pasa que yo estoy todo el tiempo, cuando sale una noticia, yo sí me pongo a leer lo que sale de derechos humanos sobre el pasado, ¿no? Entonces sabemos mucho, y esto a mí no me sorprende, lo de Alvareda. Es muy fuerte, es muy doloroso, y ayer te digo que entre cuando lo detienen y al ratito salió lo de Constanza, que estaban los niños con el 3 horas, casi con 4 el alemán, horas. claro, fueron horas muy fuertes para nosotros, muy fuertes, daba ganas de llorar, porque vos decís, todo junto. es muy fuerte todo, sí, el entorno, el sufrimiento, la justicia, que a veces uno siente que no acompaña, no es más humana, que es como demasiada funcional a los artículos, y en este caso nosotros vemos que no hay un cuidado de los argentinos, pero bueno, eso tiene como toda una discusión, lo de Constanza, y lo de Alvareda tiene otra discusión que para mí es la confirmación de que no se acabó aquel daño que se produjo a tanta gente. Muchas gracias, Mari, por la visita, muchas gracias por venirte. Ahora vamos a ampliar la info con Constanza, quédense del otro lado si están. Enseguida sale Mara Beltrame, que es la abogada que está a cargo de todo esto y que nos va a contar un poco lo que pasó ayer, que tiraste ahí alguna puntilla de esto. ¿Algo de agenda que tengan desde la mesa para los próximos días? No. Porque hay que hacer como un campamento, algo frente a tribunales, unas mesitas, una garita, algo, y quedarse ahí. Urgencia, a veces vemos en la urgencia. Nosotros tenemos reunión mensual de la Comisión de la Memoria, y ahí analizamos temas más delicados en forma presencial, y seguramente a los compañeros que no sepan le vamos a contar en especial lo de Alvareda, porque tenemos mucha gente nueva en el grupo y por ahí no saben lo que conocemos nosotros, porque ya te digo, vino la muestra de Alvareda, que la pusimos en la sala de arte al frente de la plaza de Villa Dolores hace unos cuantos años. ¿Qué tenés, Ani? ¿Encontraste a tu mamá muerta? A través del techo de una vecina, porque no logré comunicarme con ella. ¿Qué es eso? Durante todo el viernes, y realmente me preocupó, porque el día anterior habíamos estado en una clínica donde ella iba a ir a ver su cardiólogo.